Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. ¿Me escuchan bien, primero que nada? Perfecto. Muy buen día a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos para comenzar. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con nuestro seminario. Antes que nada me presento, soy la licenciada Carla Jessica Salazar Cuervo. Actualmente me desempeño como gerente legal aquí en GIA. Y pues el tema que vamos a platicar hoy es actos grabados, exentos, tasa cero y no objeto en la ley del IVA. La verdad es que este es un tema bastante complejo, es un tema que sí tiene pues sus tintes de dificultad en cuanto al parecido que pueden llegar a tener las figuras o que se puede confundir, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser lo menos técnicos posibles para que se pueda entender bien este tema. ¿Cuál es el objetivo del seminario? Bueno, pues es que se conozcan las diferentes tasas de IVA y los tratamientos que se tienen dentro de este impuesto para su correcta aplicación y pues desde luego no incurrir en sanciones, auditorías, alguna facultad de comprobación, de gestión, que pues pueda em, mermar la actividad que lleva la empresa actualmente. Nuestro temario. Vamos a comenzar con los antecedentes de la ley del impuesto al valor agregado. Posteriormente, una pequeña definición sobre el impuesto como tal. Continuamos con la estructura general tanto de la ley del IVA como del reglamento, los elementos de la relación tributaria y bueno, posteriormente comenzamos el desglose de la tasa general, la tasa cero, el exento, el no objeto y el comparativo entre cada una de estos supuestos. Entonces, entrando en materia, vamos a comenzar con los antecedentes. Bueno, en México el impuesto al valor agregado entró en vigor el 1 de enero de 1980, ¿de acuerdo? Fue contemplado como tal en una iniciativa que presentó el entonces Ejecutivo Federal José López Portillo ante la Cámara de Diputados y pues bueno, se contemplaban diversos cambios importantes en el sistema fiscal mexicano. Uno de los más importantes era justamente la implementación del IVA, que pues tendría como consecuencia eliminar diversos y muchos impuestos para efectos de pues estar todos incluidos en este tema, ¿no? Uno de los impuestos que fueron sustituidos por el IVA, me atrevería a decir que fue el más relevante en cuanto a su decreto y pues desde luego digamos, el mayor antecesor del IVA, pues es el impuesto sobre ingresos mercantiles. Aproximadamente este impuesto tenía una antigüedad de 30 años y pues en su inicio, cuando entró en vigor dicho impuesto, pues permitió abandonar diversos gravámenes que pues eran obsoletos, ¿no? Como en su momento fue el impuesto federal de timbre sobre algunas facturas que debían expedir los comerciantes. Y los impuestos estatales de patente o sobre giros comerciales, o sea, algunos impuestos que en aquel momento se consideraron ya obsoletos, vinieron a ser suplidos por el impuesto sobre ingresos mercantiles. La primera característica relevante de este extinto impuesto, pues se encuentra en el efecto acumulativo en cascada.
que consistía en el pago del impuesto por cada etapa de producción o comercialización, sin que pudiera ser recuperado, diferente con el IVA, por los productores. Eso daba como resultado pues que los precios fueran demasiado elevados para los productos finales y desde luego pues tenía un efecto en el consumidor final. Afectaba directamente cada una de las etapas de producción y comercialización, por lo que la acumulación del impuesto pues aumentaba en medida de que se prolongaba el proceso productivo, es decir, lo encarecía básicamente. Eso tenía como resultado que el consumidor final pues era quien sufría la carga contributiva de este impuesto, pues pagaba pues el 4% sobre el precio del bien o servicio, pero no era consciente de cuántas veces se pagó ese 4% por el dicho impuesto durante el proceso productivo de ese bien, ¿no? Durante la cadena productiva. Entonces se encarecía demasiado el producto. Lo que buscaba esta iniciativa con la implementación de la ley del IVA, regresando un poquito a esta parte del decreto por el cual se creó la ley del IVA, era justamente establecer tasas especiales para darle progresividad al impuesto y hacerlo equitativo, ¿de acuerdo? Esa fue una de las razones por las cuales se buscó esta parte de implementar el IVA y eliminar este impuesto sobre ingresos mercantiles. ¿Qué tasas contemplaba este impuesto sobre ingresos mercantiles? Bueno, ya contemplaba algunos temas de bienes exentos, contemplaba tasa general del 4%, 5% para automóviles populares, 7% para restaurantes con ventas de bebidas alcohólicas, el 10% para automóviles compactos, perfumes, aparatos fotográficos, etcétera, 10% para automóviles, el 30% para automóviles de lujo también. Eso se los manejo como un antecedente para que podamos visualizar el parecido que en su momento se tuvo con la ley, o se tiene, mejor dicho, con la ley del IVA. No obstante ello, este impuesto sí tenía pues diversos aspectos negativos, como son pues que los productos de primera necesidad, al tener desde luego un proceso largo de elaboración, pues costaban más, ¿no? Afectaba directamente pues al consumidor final y pues afectaba a quien tenía menos capacidad contributiva. Favorecía desde luego la integración vertical de las grandes empresas y pues era discriminatorio contra las pequeñas o grandes empresas. No estimulaba la capitalización, pues no concedía créditos por el impuesto incorporado en los bienes de inversión. Además, este impuesto era de difícil control, ya que no existía ningún vínculo entre los contribuyentes. Tampoco permitía desgravar las exportaciones de aquellos impuestos destinados al consumo interno, por lo que colocaba en desventaja a México contra, pues, estados internacionales, ¿no? Ahora, ese es como el antecedente sobre este impuesto. La iniciativa que contempló la creación del IVA contemplaba la derogación de diversas leyes, pues con la entrada en vigor del nuevo impuesto. Em, estas leyes que fueron derogadas fueron, por ejemplo, la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, que es el antecedente que les comento, el primordial del IVA, pero también se eliminó el impuesto sobre reventas de aceites y grasas, el impuesto sobre compraventa de primera mano de alfombras, tapetes y tapices, ley del impuesto sobre despepite de algodón en ramas, el impuesto sobre automóviles y camiones ensamblados, el decreto por el cual se fija el impuesto que causarán el belzón, tolul, xilol y nafta de alquitrán de hulla destinados para el consumo interior del país, el impuesto a la producción del cemento, el impuesto sobre cerillos y fósforos, impuesto sobre la compraventa de primera mano de artículos electrónicos, discos, cintas, aspiradoras y pulidoras, el impuesto sobre llantas y cámaras de hule, el impuesto a las empresas que explotan estaciones de radio y televisión. Asimismo, también se eliminó el impuesto sobre vehículos propulsados por motores tipo diésel, la ley sobre compraventa de primera mano de artículos de vidrio o cristal, la ley federal de impuesto sobre portes y pasajes, el decreto al impuesto sobre el 10% de las entradas brutas de los ferrocarriles, el impuesto sobre uso de aguas de propiedad nacional en la producción de fuerza motriz, el impuesto sobre la explotación forestal y impuestos y derechos a la explotación pesquera. Y entonces esto se los quise colocar como antecedente también para que veamos la gran cantidad de leyes que fueron derogadas y que se incorporaron, que esas actividades reguladas en dichas leyes se incorporaron a la ley del IVA, ¿de acuerdo? Entonces, o con el objetivo, teniendo el objetivo de que justamente hubiera una mayor, pues, regulación, ¿no? Mayor control sobre ello.
Esto nos habla de que la ley del IVA, pues, si bien no es una ley que contenga muchos artículos, sí es extensa en cuanto a su contenido por las actividades justamente que se están grabando. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué es el IVA? A lo mejor algunas de las personas que están presentes en el curso saben perfectamente qué es el IVA. Si quisieran dar alguna definición, está excelente. Y si no, pues comenzaremos a dar una pequeña definición. ¿Alguien sabe qué es el IVA o tiene alguna idea? Si gustan, pueden anotarlo en el chat para que no haya este tema. Ujú. El impuesto al valor agregado de los productos. Ok. Es el impuesto al valor. Ok. Impuesto que afecta a todos los mexicanos. Ok. Perfecto, pues se tiene más o menos la idea. Bueno, comenzando con que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ¿de acuerdo? Em, Ello es así, o sea, es un impuesto indirecto, porque los contribuyentes no del mismo, o sea, del IVA, no lo pagan directamente, sino que este impuesto se va trasladando o cobran a una tercera persona hasta llegar a un consumidor final. Entonces, su naturaleza es ser un impuesto indirecto en comparación, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo y ese sí va directamente sobre el contribuyente, sobre el ingreso del contribuyente. Entonces, el IVA se debe pagar cuando se realicen actos o actividades gravados por la ley del impuesto al valor agregado. Y aquí es donde les digo que esta ley contempla las actividades por las cuales pues, se debe pagar el impuesto. Los contribuyentes de este impuesto son tanto personas físicas como personas morales que realizan diversas actividades económicas. A manera general o a grosso modo, tenemos que enajenen bienes, que presten servicios, que concedan el uso o goce temporal de bienes o que importan bienes y servicios. A grosso modo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a entrar a profundidad em, en cada una de ellas. ¿Cuáles son las características del IVA? Bueno, como ya lo comenté, es un impuesto indirecto, ¿vale? La carga fiscal se va transfiriendo mediante los precios de los productos y servicios hasta que se llegue a un consumidor final. Se aplica de manera escalonada en cada fase de producción y distribución. La base imponible del IVA es el precio de venta del bien o del servicio sobre el cual se calcula el impuesto. Los contribuyentes tienen la posibilidad de acreditar el IVA que han pagado en cada una de las etapas de producción o comercialización, lo que reduce desde luego la carga tributaria en comparación con el impuesto sobre ingresos que les comenté anteriormente y grava solamente el valor que se añade a cada etapa de producción. Entonces sí permite recuperar el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios relacionada con sus actividades grabadas. Es decir, hay acreditamiento aquí, ¿de acuerdo? No se encarece como en comparación con el impuesto sobre ingresos mercantiles que les comentaba en un inicio. El impuesto se traslada en forma expresa y por separado del precio. Entonces, entramos al marco normativo del IVA. Desde luego, pues aquí tenemos o entramos directamente a las leyes que tienen injerencia en, con este impuesto, ¿no? Entonces, pues va a ser también vasto este marco normativo, comenzando desde luego desde la Ley de Ingresos de la Federación, que bueno, es la legislación fiscal que establece las disposiciones relativas a la recaudación de ingresos federales para el gobierno. Contiene básicamente estimaciones sobre la cantidad de diversos ingresos que pues espera recaudar el gobierno, en este caso a través del IVA para el año fiscal correspondiente, ¿de acuerdo? Desde luego, pues súper importante la ley del impuesto al valor agregado, que pues es la principal ley que regula este impuesto en México y pues nos define la base imponible, las tasas aplicables, los contribuyentes obligados a pagar el impuesto, los exentos, los requisitos de facturación, las obligaciones de los contribuyentes, eh, todo ese tipo de temas, la ley del impuesto al valor agregado. Pero también su reglamento, que su reglamento nos establece las disposiciones complementarias y procedimientos para la aplicación de la ley del IVA, ¿no? Y detalla diversos aspectos, pues que tienen que
o más bien complementarios de lo que establece la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, esa es la naturaleza que debería tener el reglamento. La miscelánea fiscal, que bueno, son reglas de carácter general que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que también incluyen de cierta manera, como su nombre lo dice, reglas o normas complementarias que son relacionadas con los trámites, pues que tienen que ver o que tienen injerencia con el IVA o con otros impuestos, ¿no? Tenemos el Código Fiscal de la Federación, que pues establece las normas generales de fiscalización y control de los impuestos federales en México, ¿no? O sea, este código nos establece como tal, pues, los procedimientos, las facultades de comprobación, facultades de gestión, bajo un tema de tipicidad, pues maneja todas las conductas que que pueden llegar a ser sancionadas, las multas, desde luego, los delitos. Eh, Otra parte del marco normativo es las resoluciones y los circulares. El Servicio de Administración Tributaria pues emite este tipo de resoluciones para interpretar o aclarar la aplicación de la ley del IVA o del reglamento, acuerdos y convenios internacionales también que pues pueden influir directamente en este tema de la aplicación o recaudación de la ley del IVA. Eso es a grosso modo. Y ahora nos vamos con algo súper importante, que es la estructura general de la ley y del reglamento del impuesto al valor agregado. Esto me parece muy relevante y aquí les dejé un cuadrito actualizado del contenido de la ley y del reglamento, así como de los artículos que establecen o que regulan, mejor dicho, cada una de esas actividades. Me pareció muy importante recalcárselos y compartírselos porque pues muchas veces no es necesario que se conozcan o que más bien que se sepan la ley de pe a pa. No, mientras ustedes sepan qué contiene la ley, ustedes pueden buscar dentro de ella pues lo que ustedes en ese momento necesiten consultar. No necesitan sabérselo, porque aparte, pues son leyes que se reforman constantemente. Entonces no tiene chiste que se aprendan una ley y que en 2 años la modifiquen, ¿no? La reformen. No. Entonces, mientras ustedes conozcan su contenido, esto aplica para cualquier ley, están del otro lado, ¿de acuerdo? Así tenemos que la estructura de la ley, así como la del reglamento, están desglosados dentro de la ley como tal, en capítulos, ¿no? Y desde luego, pues en sus diversos artículos, fracciones, incisos y demás. Pero, por ejemplo, dentro de su contenido tenemos las disposiciones generales, tenemos la enajenación, prestación de servicios, de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, que este es nuevo, del uso o goce temporal de bienes, de la importación de bienes y servicios, de la exportación de bienes o servicios, de las obligaciones de los contribuyentes, de las facultades de las autoridades y de las participaciones a las entidades federativas. ¿De acuerdo? A grosso modo, así es como está organizada actualmente la ley del IVA. Y aquí les coloco en artículos, pues los artículos relativos a la ley y al reglamento sobre cada uno de los capítulos. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar enajenación, pues se pueden, algo que tenga que ver con la enajenación de bienes, pues nos vamos del artículo 8 al artículo 13, ¿no? De la ley. Y en su caso, estos artículos del 25 al 31 regulan lo mismo de la enajenación, pero en el reglamento. Ya les expliqué la diferencia entre lo que trae la ley y el reglamento. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, si le quieren tomar una fotito o algo así, este cuadro está actualizado por si lo ocupan antes de que mueva la diapositiva. Perfecto. Ahora sí nos vamos a los elementos de la relación tributaria en el impuesto al valor agregado. Bueno, no sin antes mencionar que la relación tributaria es el vínculo jurídico que se establece entre un sujeto activo, que es el Estado, que tiene desde luego la naturaleza recaudatoria, y otro sujeto, que es el sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente, que siempre va a ser, pues, que quien realice cualquier hecho previsto en la norma fiscal, ¿no? Así tenemos que los elementos del impuesto son el sujeto, como ya les comenté, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente.
Específicamente, de conformidad con el artículo 1 de la ley del IVA, se establece que están obligados al pago del impuesto tanto las personas físicas como las personas morales. Y aquí nos vamos a ir un poco a el derecho común para poder definir estas personas físicas o morales. La persona física se encuentra definida en el artículo 22 del Código Civil Federal y se establece que se entiende por persona física, pues aquella que adquiere la capacidad jurídica por el nacimiento y la pierde con la muerte, desde un individuo que es concebido bajo la protección de la ley, que se le tiene por nacido para los efectos declarados en el Código. En ese sentido, pues hablamos que una persona física es un individuo. Y también tenemos las personas morales que pues están definidos en el código como personas colectivas y son aquellas que se conforman por un conjunto de personas o de personas morales también, o la combinación de ambas, pues para realizar un fin lícito, desde luego, que requiere ser protocolizado por algún fedatario público y cuya personalidad jurídica es distinta de los integrantes. Y además, pues cuentan con un patrimonio diferente. Ella es la definición, esto es la definición que nos establece el Código Civil Federal. Y un ejemplo de estas personas pues, pueden ser las sociedades civiles, mercantiles, asociaciones, sindicatos, sociedades cooperativas, mm, y demás personas morales, ¿no? El objeto del impuesto es la realidad económica sujeta a la imposición, es decir, ¿qué es lo que se está grabando? Ujú. Ese es el objeto del impuesto. En el caso del IVA, pues es la prestación de servicios, la enajenación de bienes, el arrendamiento, la importación, exportación, etcétera. Tenemos también como otro elemento del impuesto la base. Ujú. Y la base es la cantidad o monto sobre el cual se va a aplicar la cuota, tarifa o tabla. Ujú. Depende el tipo de impuesto. Y en este caso tenemos la tasa. Ello para determinar la contribución a pagar. ¿De acuerdo? En el caso del IVA, ya lo vamos a ver, la tasa general es del 16% y, o en este caso, por ejemplo, también puede ser la tasa cero. Em, la tasa como tal es el porcentaje establecido, en este caso en la ley del IVA, que se aplica directamente a la base, que es decir, sobre lo que se está grabando. Ujú. Ello para que el Estado pues reciba la cantidad de dinero y pues pueda recaudar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ninguna. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, pues entrando a la tasa general del 16%. El artículo primero de la ley del IVA nos establece que están obligados al pago del impuesto a las personas físicas y las personas morales que en territorio nacional realicen los actos siguientes. Y pues aquí menciona básicamente cuatro actos como tal que están grabados a la tasa del 16%. La enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes que otorguen el uso o goce temporal de bienes o que importen bienes o servicios. ¿De acuerdo? Por estas actividades se debe pagar, en este caso, el IVA y en este caso particular, el impuesto se calculará aplicando a los valores la tasa del 16%, ¿de acuerdo? Digo, ahorita lo vamos a ver, pero va a haber algunas excepciones a estas actividades que van a ser considerados como exentos del impuesto, es decir, no se va a pagar el IVA, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando de la tasa general. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Bueno, esto lo establece la misma norma. Y aquí nada más, para efecto de que estamos revisando esta tasa general, digo, creí prudente. Ah, esperen, ¿hay algún? Ah, de nada. Muchas gracias, Juan. Ahora sí, regresamos a el tema de la tasa general. Creí prudente colocarles la definición de IVA trasladado, IVA acreditable. Reitero, muy seguramente algunas personas de aquí ya lo conozcan, pero puede ser que algunas personas no. Entonces, para que podamos hacer esa distinción, porque con base en esto y entendiendo este punto, vamos a poder entender cuál es la diferencia entre la tasa cero, el exento y el no objeto, con diferencia a la tasa general del 16%. El IVA trasladado es el que se genera cuando los actos o actividades, es el que se genera cuando se realizan los actos o actividades que se contempla la ley. Es decir, si yo presto un servicio, si yo enajeno bienes, pues se causa un IVA trasladado. Es el que le voy a facturar o que ustedes le facturarían a sus clientes cuando pues les compran, ¿no? Y el IVA acreditable. El IVA acreditable es el que, en ese caso, pagamos nosotros a los proveedores para llegarse de las compras, servicios, arrendamiento, lo que sea que hagamos para prestar nuestros servicios.
¿no? Entonces tenemos aquí la distinción IVA acreditable e IVA trasladado. El IVA acreditable es el IVA que nosotros pagamos al comprar un bien o un servicio y el IVA trasladado es el que le facturas a los clientes, básicamente, a grosso modo, ¿de acuerdo? Y aquí entramos en un punto súper importante y la diferencia primordial con lo que les comentaba del impuesto original, que es el antecesor del IVA, del impuesto sobre ingresos mercantiles, el acreditamiento, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo ir descontando, ocupando una palabra más coloquial, yo puedo ir descontando ese impuesto que ya se pagó durante la cadena de producción. ¿Me explico? Para que justo no se encarezca más. Pero obviamente este acreditamiento pues tiene ciertos requisitos, ¿no? No nada más pues me acredito por querer. No, tengo que cumplir los requisitos que establece la norma, específicamente el artículo 5 de la ley del IVA. Uno de esos primeros requisitos es que el impuesto al valor agregado, que pues, obviamente me estoy pretendiendo acreditar, corresponda a bienes o servicios o al uso o goce temporal de bienes que sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades pues que yo ocupe para prestar algún servicio, ¿de acuerdo? Y obviamente esas actividades por las que se deba pagar el impuesto establecido o en su caso les aplique la tasa cero. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente puedo acreditarme eh, por los bienes o servicios, arrendamiento, tal que yo haya ocupado, siempre y cuando hayan sido estrictamente indispensables esas erogaciones, pues para la prestación del servicio que esté realizando, y ello para efecto de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces van de la mano. Si es deducible para renta, es acreditable para IVA. ¿De acuerdo? Ahora, tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará pues la parte del acreditamiento que se refiere a la parte que sí es deducible, ¿no? Siguiendo la regla general. Otro de los requisitos es que el impuesto al valor agregado, pues desde luego haya sido trasladado expresamente pues a nosotros y que venga de tal manera en el CFDI, ¿no? Adicionalmente señalado, esto se agregó cuando se hizo toda la reforma del REPSE y demás. Se los coloco nada más para que tengan ese prevario, que cuando se trate de servicios especializados, pues tienen que tener ustedes como contratistas, si es que contratan a alguna persona que tenga o que preste este tipo de servicios especializados, que les comparta la documentación pues con las que se acredite que están dando un debido cumplimiento en sus obligaciones pues en materia de IVA y e incluso los contratos y demás. Aquí como tal nos establece que cuando justamente se esté buscando acreditar este tipo de servicios especializados que estamos contratando, pues bueno, siempre se debe tener el pago, por ejemplo, por esta contraprestación y pues el contratante 100% está obligado a verificar que el contratista sí cuente con el registro primero que nada y pues debe tener la copia del contratista de la declaración del IVA, ¿no? Esto, se los comento, también está en diversas normas. Esto desde luego es para efecto de que se tenga el control de que en este caso la persona que esté prestando el servicio especializado pues esté dentro del marco legal y esté cumpliendo completamente con el pago de sus impuestos y las cuotas y demás, ¿no? Entonces lo pusieron para amarrar. Si tú contratas este tipo de servicios, sí lo puedes acreditar, pero siempre y cuando tengas la documentación con la que me acredites que el contratante está cumpliendo, básicamente. Tenemos otro de los requisitos para que sea acreditable es que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente pues haya sido pagado en el mes de que se trate. ¿Ok? Súper importante para que lo considere. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. Y que cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa cero, solo por una parte de las actividades que realiza el contribuyente se estará a lo siguiente. Ujú. Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación corresponda a las erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, ahorita vamos a ver esa parte de las inversiones, por la adquisición de servicios o uso o goce temporal de bienes, que se utilice exclusivamente para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto o le sea aplicable la tasa cero, dicho impuesto será acreditable en su totalidad, ¿vale? Denme un momentito. Ok. ¿Y esto qué nos, perdón, ya.
¿Y esto qué traducido? ¿Qué significa? Ok, bueno, si ustedes están realizando diversas erogaciones por la prestación de algún servicio y ese servicio está grabado a la tasa del 16% o a la tasa cero, pues esas erogaciones 100% son acreditables, ¿vale? Esa es la parte un poquito más complicada de esta parte del acreditamiento. Posteriormente tenemos que cuando el impuesto al valor agregado, trasladado o pagado en la importación corresponda a las erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a que se refiere el inciso de la fracción, por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 4A de la ley, dicho impuesto no será acreditable. ¿Qué significa eso? Aquí en este inciso estamos hablando de los no objeto y de los exentos, ¿vale? Aquí está diciendo que los servicios que estemos, bienes o servicios que estemos ocupando para la realización de diversas actividades y que estén considerados como exentos o las no objeto que están regulados en el 4A, dicho impuesto no va a ser acreditable, ¿vale? Y luego ahí tenemos otro supuesto. El otro supuesto es el inciso C, que cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones, servicios o uso o goce temporal de bienes para realizar las actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado, para realizar actividades a las que conforman la ley le sea aplicable la tasa cero para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto en esta ley, incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 4, que son las no objeto, el acreditamiento procederá únicamente en la proporción. Esa es la famosa proporción del IVA, en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o a las que se les aplique la tasa cero represente el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes de que se trate, incluyendo los actos o actividades a que se refiere el 4A, que son los no objeto. Entonces, para hacer un poco más claro este punto, porque la verdad sí está un poquito complejo, les estoy colocando aquí este cuadrito, ¿de acuerdo? Para que tengan esa guía. Tengo aquí IVA acreditable y acreditamiento. Entonces, de los gastos identificados con actividades grabadas, o sea, de los gastos o erogaciones que realicen, que estén grabadas a tasa general y al 0%, su IVA va a ser 100% acreditable. De los gastos identificados con actividades exentas o no objeto, el IVA no va a ser acreditable, se convierte en un gasto. Y de gastos identificados con actividades que sí sean grabadas, pero también tengan actividades exentas y no objeto, va a aplicar el IVA acreditable en proporción. ¿Y cómo van a sacar esa proporción? Bueno, se van a ir a colocar las actividades grabadas y las van a dividir entre el total de actividades como tal. Digo, esta es la regla que establece la ley. Ok. Posteriormente llegamos a esta parte de las inversiones. Esta parte también es un poco compleja, pero va a seguir básicamente la línea de la regla que les acabo de compartir. No sé si aquí también quieran tomarle como alguna fotito. La verdad es que perfecto, listo. Y como les comentaba, tratándose de este tema de inversiones, pues va a seguir básicamente la misma regla que traíamos en el tema general. Es un tema un poco específico, se los coloqué aquí para que sepan que está contenido dentro de la norma, en el mismo artículo 5, pero para que nos vayamos un poquito más adelante, porque sí está muy técnico esta parte. Ok. Entonces, pues básicamente aquí les dejo un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, realmente el manejo del tema del IVA mensualmente no es complejo. Am, el punto es que
realmente lo que, o bueno, de manera general lo que tienen que hacer es la resta, ¿no? O sea, su IVA trasladado menos su IVA acreditable, ¿de acuerdo? No tiene mayor tema. Desde luego aquí estamos agregando otras cantidades a cargo, si es que las tienen, otras cantidades a favor, y bueno, pues ya les sale su saldo a pagar. Pero si ustedes tienen bien identificado esta parte, no van a tener ningún tema. Ahora, vamos a entrar directamente al tema de la tasa cero, ¿de acuerdo? Ese es, igual es un tema súper importante, porque es también muy vasto en cuanto a las actividades que se consideran como tasa cero. Ujú. Am, Realmente los actos que están considerados como tasa cero sí son actos grabados, ¿de acuerdo? Pero están grabados con una tasa impositiva del 0%. ¿Dónde están regulados? Están regulados en el artículo 2A de la ley del IVA, ¿de acuerdo? El impuesto se calculará aplicando la tasa cero, ujú, a los valores a los que se refiere la ley cuando se realicen o los actos o actividades siguientes. Y aquí nos vamos, igual está desglosado, como les expliqué que viene la estructura de la ley del IVA para que no se pierda, comenzando con la enajenación. Es decir, si bien es cierto, tenemos en la ley del IVA la parte de enajenación grabada al 16%, también tenemos una excepción, por así decirlo, regulada o más bien grabada a la tasa del 0% y también vamos a encontrar el tema del exento, ¿de acuerdo? Entonces, para que no haya pues un pierde, por eso les expliqué cómo está la estructura de la ley y básicamente la ley está organizada con base en esta estructura, así como también este tipo de artículos para que no se pierdan. Entonces, comenzamos con, con esa excepción de la enajenación. Am, Estará grabado esas actividades con tasa cero, por ejemplo, la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar, ¿vale? Para esos efectos, incluso la misma ley nos establece que, por ejemplo, la madera en trozo o descortezada no está industrializada. Aquí hay que ser muy precisos porque de verdad hay mucho litigio en este punto, porque desde luego, pues muchas personas buscan pues el beneficio de estar, que la actividad que estén desarrollando esté grabada a tasa cero. Entonces, sí es importante porque a veces entramos en un tema de tecnicismos. Si ustedes ven, también por eso les quise poner los antecedentes de las leyes que se derogaron y por las cuales después entró en vigor el IVA, para que pudieran visualizar que esta ley va a ser muy técnica. No sé si conozcan, por ejemplo, también la ley del IEPS y demás. Son muy técnicas en cuanto a, pues, este tipo de productos. Servicios, o sea, que realmente se están grabando y que se tiene que colocar y detallar de esa manera. Y aún y cuando están bien detallados y bien especificados en este tipo de normas, sí hay cierto litigio cuando se trata de determinar si le aplica una tasa o no. ¿Por qué? Pues porque por principio de literalidad de la ley, supremacía también de la ley, pues desde luego están buscando que esté todo regulado en esa ley, ¿no? Y sí puede dar lugar de repente a este tipo de litigios. También va a estar considerada con esta tasa las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal. Y aquí entramos en una excepción, ¿vale? O sea, a manera general, medicinas y patentes sí, pero con excepción de bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en esta excepción, o sea, que no entran los jugos, los néctares, los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido en estas materias. También quedan excluidos los jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expandan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, porque ya estamos hablando que pues ya es un tema industrializado. También quedarán excluidos el caviar, el salmón ahumado y las angulas. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Los chicles, gomas de mascar tampoco aplican y los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascotas en el hogar. El hielo, el agua,
no gaseosa compuesta, excepto, bueno, aquí regresamos para que no se nos pierda, regresamos a lo que sí está considerado como tasa cero, y dentro de esas consideraciones tenemos el hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros, o sea, que ya esté pues empaquetada, industrializada. También va a estar grabada con esta taza el istle, palma y la lechuguilla. Asimismo, dentro de la tasa cero vamos a encontrar los tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de la oruga, así como las llantas para dichos tractores. Motocultores para superficies reducidas, arados, rastras, cultivadoras y pues básicamente diversos productos que tienen que ver con eh, la cosecha de diversos bienes. A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, bueno, se le va a aplicar la tasa señalada en este artículo, solo que no se enajenen completos. Otros, pues digamos, elementos que también están contemplados como tasa cero son fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o en la ganadería. Si ustedes ven, básicamente los elementos que están grabados, ¿no? Este tipo de enajenación de bienes, bienes considerados dentro de esa enajenación grabada a tasa cero, pues estamos hablando de bienes naturales, ¿no? Saben, es un beneficio que da también, en este caso, el gobierno para estos efectos. Tenemos los invernaderos hidropónicos y equipos integrados para producir temperatura y humedad controladas para proteger los cultivos de elementos naturales. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se afecte en ventas al menudeo con el público en general. Ah, Igualmente, otra enajenación que va a estar grabada a tasa cero son los libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Es decir, que el mismo contribuyente que haya elaborado el libro, periódico o revista sea la misma persona que lo edite, ¿no? Am, bueno, aquí nada más les dejo la mención. Para los efectos de la ley se va a considerar libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. Aquí también va a ser muy importante que ustedes tengan este conocimiento en cuanto a las definiciones, si es que la norma lo trae, por ejemplo, como es el caso que les estoy comentando ahorita de libros, o si no, busquen alguna interpretación, si es que ya hay alguna jurisprudencia que regule ciertas definiciones, para efecto justo de no entrar en controversia entre que se aplica o no, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me viene a la mente hule, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven y está completamente regulado, pero a lo mejor ustedes están enajenando algún producto que propiamente no es hule, pero ustedes sí lo consideran como hule, pues tendrían ustedes, uno, que buscar alguna definición o en su caso ya, y de hecho eso es lo que se hace también, buscar como tal los estudios que comprueben que el producto sí es hule o no, de acuerdo a su composición pues natural, química, ¿no? Entonces, eso ya conlleva cierto tipo de dictámenes y que sí es importante porque sí tiene un efecto propiamente, pues como lo están viendo en el pago del impuesto, eso les puede ayudar a, pues que su negocio crezca o en su caso que tengan pues una mayor carga tributaria. Entonces, sí es importante que lo consideren. Ahora, uno de los de las enajenaciones de bienes que se agregaron recientemente es este tema de las tallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Todo esto para la gestión menstrual y pues desde luego fue en aras, ¿no? De apoyar esta parte de la mujer. Y aquí nada más les comento, se aplicará la tasa de 16% a a la enajenación de los alimentos a que se refiere el artículo como tal, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o entrega a domicilio. Aquí también hay muchísima controversia, ¿de acuerdo? Porque pues ustedes ven, ya lo revisamos, es alimento.
ok, pero cuando esos alimentos estén preparados para su consumo en el lugar o establecimientos en que se enajenen, estás a 16%. ¿Ok? Aquí la misma norma nos lo dice y hay un criterio como tal que igual el SAT está determinado que nos establece esta aplicación de la tasa del 16%. Entonces, por eso les reitero, sí es importante que nos vayamos a cada caso particular y pues podamos determinar específicamente cuál es la tasa que en este caso pues nos va a aplicar. ¿De acuerdo? Ahora, así como pasamos por el tema de las enajenaciones, que ya lo revisamos, vamos al tema de la prestación de servicios independientes, para efecto de la tasa cero, desde luego. Y se van a considerar estos servicios independientes con esta tasa, los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, ¿no? Por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica para usos agrícolas, aplicando al bombeo de agua para riesgo, desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias, preparación de terrenos, riego y fumigación agrícolas, erradicación de plagas, cosecha y recolección, vacunación, desinfección inseminación de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce. Continuamos con este tema de apoyo a este tipo de actividades. Tenemos también los servicios relacionados con la molienda o trituración de maíz o de trigo, los de pasteurización de leche, los prestados en invernaderos hidropónicos, los de despepite de algodón en rama, los de sacrificio de ganado y aves de corral, los de reaseguro y los de suministro de agua para uso doméstico. Y posteriormente nos vamos al tema de, el uso o goce temporal de bienes, de maquinaria y equipo, y específicamente aquí, bueno, se los desglosé, pero está hablando de tractores y de invernaderos, ¿no? Y en cuanto a la exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de la ley, que ahorita lo vamos a ver. De manera general, los actos o actividades a los que se le aplica la tasa cero producirán los mismos efectos legales, aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Es decir, van a tener derecho al acreditamiento. Y con base en la tablita que les compartí anteriormente, pues van a tener ese tema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vi una duda por acá. Sí, es mensual. No sé quién preguntó, pero sí es mensual. Un ejemplo sencillo, como dice. Sería bueno identificar las etapas y sujetos de un ejemplo. Sí, claro, sí, claro, sin ningún problema. De hecho, al final tengo la comparación entre cada una de las tasas. Si gustan, lo podemos revisar al final para que no tengan tema. Ahora, de igual manera, vamos a entrar en el tema del artículo 29, que como tal nos establece que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa cero también al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos u otros se exporten, ¿vale? Entonces la exportación está grabada a la tasa cero. Y este mismo artículo de la ley del IVA nos establece como tal em, la que se considera como exportación de bienes, ¿no? Entonces trae desde la fracción primera las que tenga el carácter de definitiva de conformidad con la ley aduanera, la enajenación de bienes intangibles realizada por persona residente en el país a quien reside en el extranjero, el uso o goce temporal en el extranjero de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en el país, el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, por ejemplo, asistencia técnica, operaciones de maquila y submaquila para la exportación en la legislación aduanera y del decreto IMEX, publicidad, comisiones y mediaciones, seguros y reaseguros, como afianzamiento y reafianzamientos, operaciones de financiamiento, filmación o grabación, siempre que cumplan los requisitos que al efecto se señalen en el reglamento de esta ley, servicio de atención en centros telefónicos de llamadas originarias en el extranjero, que sea contratado y pagado por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, algunos servicios de tecnología de la información,
Desde luego, la transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país y los servicios portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiva y acarreo dentro de los puertos e instalaciones portuarias, siempre que se presten maniobras para la exportación de mercancías. Este es un punto importante porque, de hecho, muchos de nuestros clientes pues se dedican a este tema del transporte, a esta actividad. Entonces, pues también esta actividad está considerada como grabada a la tasa del 0% en exportación. La transportación aérea de personas y de bienes prestada por residentes en el país por la parte del servicio en que los términos del tercer párrafo del 16, que no se considera prestada en territorio nacional. También procederá el acreditamiento cuando las empresas residentes en el país exporten bienes tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero. Asimismo, va a proceder el acreditamiento cuando las empresas residentes en el país retornen al extranjero los bienes que hayan sido destinados a los regímenes aduaneros de importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamblaje y de fabricación de vehículos, elaboración, transformación, reparación dentro del recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, siempre que dicho impuesto no haya sido acreditado, ¿no? Aquí pues ya nos vamos al caso particular de cada una de esas operaciones. Ok, ahora vamos a revisar el tema de ingresos exentos. Ujú. Los actos exentos son actividades que, aunque forman parte del objeto de la ley del IVA, la ley expresamente establece que no se va a pagar el impuesto por este tipo de actos, ¿de acuerdo? Pues en otras palabras, tiene el beneficio de la exención, pero se pierde el derecho de acreditar el impuesto trasladado por las erogaciones identificadas con esos actos. Ello en aras, o como se los comenté en la tablita que se colocó en un inicio. Entonces, pues ustedes ven la tasa cero como tal, el artículo 2A, pues nos establece, esto está grabado la tasa del 0%. ¿De acuerdo? Sin embargo, para efecto de los exentos, también nos va a establecer en su diverso contenido de la ley, nos va a establecer en los diversos capítulos que tiene cuáles son los actos que son exentos. Y pues va a derivar, depende de la enajenación de bienes, prestación de servicios, arrendamiento. O sea, él nos va a ir estableciendo cuáles son esos actos que son considerados ejemplos por cada una de estas actividades, ¿de acuerdo? Es decir, están regados en la ley, básicamente. O sea, no están o no van a encontrar un capítulo o pues sí, un grupo que específicamente diga, un grupo de artículos, un capítulo, una sección, algo que nos establezca, todo esto son exentos. No, va a estar regado. Comenzando con los actos exentos en la enajenación de bienes. No se va a pagar el impuesto por el suelo, las construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación, cuando solo parte de las construcciones se utilicen o destinen para casa habitación, pues no se va a pagar el impuesto solamente por esa parte, ¿de acuerdo? Los hoteles no van a quedar comprendidos en esta fracción. Tampoco se va a pagar el impuesto por libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice desde luego el autor. Tampoco por los bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta. Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, ello con excepción de certificados de depósito de bienes, cuando por la enajenación de dichos bienes esté obligado a pagar este impuesto, y de certificación de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que contengan, que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a la casa habitación. En la enajenación de documentos pendientes de cobro no va a quedar comprendida la enajenación del bien que ampare el documento. Tampoco se va a pagar el impuesto por la enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no amortizables.
siempre y cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de la ley del mercado de valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que México pues tenga en vigor. Tampoco se va a pagar por los lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho material, siempre que su enajenación se efectúe en ventas al menudeo como en el público en general. Eh, Tampoco se va a pagar por la de bienes efectuada en residentes en el extranjero, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al decreto de IMEX. Tampoco se va a pagar por la de los bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y tenemos nuevamente esta dualidad entre si es deducible, es acreditable. En este caso estamos hablando de el exento. En prestación de servicios tampoco se va a pagar el impuesto. En prestación de servicios, ojo, ya dejando atrás el tema de la enajenación, por las comisiones y otras contraprestaciones que cubre el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa, habitación. Tampoco se va a pagar el impuesto por la prestación de servicios por las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración. Tampoco se va a pagar por los prestados en forma gratuita, ojo, excepto cuando los beneficiarios sean miembros, socios o asociados de una persona moral que preste el servicio. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Tampoco se va a pagar por los de enseñanza que preste pues la Federación, el Distrito Federal y los estados, los municipios y sus organismos descentralizados. Tampoco se va a pagar el servicio por el transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. Tampoco se paga el impuesto por el importe marítimo internacional de bienes prestado por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. ¿De acuerdo? En ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta fracción tratándose de servicios de cabotaje en territorio nacional. Entonces, ahí tener bien claro que está hablando de transporte marítimo internacional. ¿De acuerdo? Tampoco se va a pagar el impuesto por los servicios prestados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Tampoco se va a pagar el impuesto por el aseguramiento contra riesgos agropecuarios, los seguros de crédito a la vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de inmuebles. Tampoco se va a pagar el impuesto por los que deriven intereses. ¿Qué? Importante. Deriven de operaciones en las que el enajenante, el prestador del servicio o quien conceda el uso o goce temporal de bienes. Por los intereses que reciban o paguen las instituciones de crédito, las uniones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y, bueno, demás sociedades de ahorro, empresas de factoraje financiero. Y aquí entramos también en un debate en este inciso B, porque pues justamente es determinar cuáles son el tipo de sociedades por los cuales sí o que están generando ese tipo de cobro de intereses y que sí se encuadran o no en esta prestación del servicio. Súper importante la regulación que tenga cada una de estas sociedades y si ustedes tienen alguna que se dedique justamente a este tema de factoraje financiero, sociedades de ahorro, préstamo y demás, que se cumpla con cada uno de los requisitos que establece la ley de instituciones para cada una de estas pues, organizaciones como tal. Ok, no va a ser aplicable esta exención tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o sea, el crédito normal que te da una institución como persona física o no presten servicios personales independientes o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Tiene sentido porque específicamente lo que les digo está enfocado a este tipo de sociedades que se dedican a factoraje, a ahorro y demás.
Tampoco va a ser aplicable la exención prevista en el primer párrafo de ese inciso, tratándose de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito. Me regreso aquí un poquito. Tampoco se va a pagar el impuesto por las que reciban las instituciones de fianzas, provengan los intereses que provengan de créditos hipotecarios, provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, deriven de obligaciones emitidas conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y administren planes de ahorro con la garantía incondicional de pago de gobierno federal, deriven de valores a cargo del gobierno federal e inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, y los intereses también que deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como colocados entre el gran público inversionista, ¿no? Conforme desde luego a las reglas que expida en su momento Hacienda. Tampoco se va a pagar en este caso el impuesto por los que deriven de por los intereses que deriven de operaciones financieras. Ah, tampoco se va a pagar por los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas, y siempre que los servicios que se presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios, tratándose de partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente reconocidos, los sindicatos obrero y organismos que los agrupen, las cámaras de comercio e industria, las asociaciones patronales y colegios de profesionales, las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquellas que proporcionen servicios con instalaciones deportivas, cuando el valor de estas represente más del 25% del total de dichas instalaciones. Y tampoco se va a pagar el impuesto por los servicios por aquellos que se obtengan contraprestaciones, que obtengan contraprestaciones los autores en diversos casos, ¿no? Los autores de obras, igual. Y después nos vamos al tema del uso o goce temporal de bienes. Entonces, de igual manera contemplan los exentos en esta actividad, y pues no se va a pagar el impuesto por el uso de los bienes otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos de ISR. Tampoco se va a pagar por los inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble, desde luego, tiene varios destinos, pues no se va a pagar el impuesto por la parte destinada a casa habitación. Tampoco se va a pagar por el uso o goce temporal de fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos. Tampoco por el uso o goce de libros, bienes o revistas. Tampoco se va a pagar por las que en términos de la ley aduanera, perdón. Y aquí pasamos, o bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Digo, sé que es un poco técnico esta parte, pero sí es importante que vayamos reconociendo justamente, o sea, la intención de este seminario es que ustedes conozcan cuáles son los supuestos que se establecen en la norma con respecto a cada uno de estas, o tasa general, o tasa cero, o que sea exento, o que sean objeto, ¿vale? Para que ustedes se lleven un contexto general. Desde luego, no es la intención que salgan expertos en este caso, en tema de las diferentes tasas, porque yo sé que es muy amplio y es muy poco el tiempo. Entonces, el chiste o lo que me interesa es justamente transmitirles cuáles son los tipos y en dónde pueden allegarse si es que buscan de manera muy particular sobre alguna materia. ¿De acuerdo? Esa es realmente la finalidad, que lo conozcan, que, como les dije en un inicio, el objetivo era que conocieran las tasas y pudieran debidamente aplicarlas con respecto a la actividad, ¿no? Que está regulando, para que pues justamente no se aprendan la ley, pero sepan a dónde tienen que buscar cuando hay algún tema así. Yo sé que es un poco técnico, pero a ver. Bueno, eso es lo del ejemplo que quieren que cheque.
Sí, correcto. Ok, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos entonces a tema de las importaciones, los exentos en las importaciones. En este tema de las importaciones no se va a pagar el impuesto sobre dichas importaciones que en términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o no sean objetos de tránsito o transbordo. Ujú. No le va a ser aplicable la exención a que les comenté anteriormente, tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación de programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamblaje y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación de recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico. Tampoco se va a pagar el impuesto por las importaciones de las de equipajes y menajes de casa, a que se refiere igual la legislación aduanera, las de bienes cuya enajenación en el país y las de los servicios por prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado, las de bienes donados por residentes en el extranjero a la federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona mediante reglas de carácter general, que mediante reglas de carácter general pues autorice Hacienda. Tampoco se va a pagar el impuesto por las importaciones de las obras de arte que por su calidad y valor cultural pues sean reconocidas. Las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por instituciones oficiales competentes. Tampoco va a ser no se pagará el impuesto por las importaciones de oro con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Tampoco se va a pagar por las de vehículos que se realice de conformidad con el 62, fracción primera de la ley aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda conforme a reglas de carácter general. Y tampoco se va a pagar el impuesto por las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila y de exportación. Ahora, tenemos los actos, hasta aquí terminamos los actos exentos, todo lo que es ingresos exentos, ¿de acuerdo? Ya pasamos por tasa general. Bueno, a ver, duda. ¿Cuáles son, hasta ahorita, si están, para ver si están poniendo atención, hasta ahorita, cuáles son los temas que hemos tratado con respecto a las tasas de IVA, específicamente? Tasa general, tasa de 16%. Ujú. Ajá, pero les faltan los exentos. 16 exentos, tasa cero. Perfecto. Creo que fue aquí, Diana. Sí, muy bien. Excelente. Pero sí, efectivamente, ya pasamos los exentos y nos faltan los no objeto. ¿Ok? Entonces, finalmente estos actos no objeto son aquellos que simplemente no están contemplados dentro del ámbito de la aplicación de la ley, pero el artículo 4A de la ley del IVA actualmente ya los regula. Aquí siempre hubo también mucha controversia entre que si los no objetos son exentos y demás, ¿no? Pero con una reforma que hubo justamente a la ley, incorporando el 4A, pues ya esta redacción, perdón, al 4A ya coloca como tal para efectos de la ley que se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto. Pues básicamente nos dice que son las actividades que no se realizan en territorio nacional conforme a lo establecido en el 10, 16 y 21 de la ley del IVA, así como los diferentes a los establecidos en el artículo 1 de la ley, que son los cuatro supuestos que ya vimos de enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes e importación, realizados en territorio nacional cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado por motivo
con motivo de la importación. ¿Ok? O sea, este artículo, el 4A, nos define cuáles son los no objeto, que a grosso modo son justamente los que no están contemplados en la ley, desde luego teniendo en consideración la definición que ya nos establece el legislador en esta parte del 4A, y justo para no tener ese tema en cuanto a la confusión entre exento, no objeto, tasa cero y demás. Ahora, ujú. Ahora, tenemos aquí en esta parte del comparativo que les mencionaba anteriormente. Ah, aquí les estoy colocando cómo se ve una operación facturada de actividades exentas o a tasa cero. O sea, nada más es como para que tengan es una, que vean, que puedan ver visualizado cómo se facturaría. ¿De acuerdo? O sea, se está facturando, pues, no sé, los 10,000 pesos, por ejemplo, que traigan de subtotal, y exentos, pues, exentos o tasa cero, desde luego, en el caso de ingresos exentos, pues no va a tener nada, y el importe total van a ser 10,000 pesos. En cuanto a tasa cero, estamos hablando de igual 10,000 pesos, los exentos o tasa cero, en este caso tasa cero, estamos colocando los 0 pesos y el importe total son 10,000 pesos. Si ustedes lo ven así, pues dicen, pues a mí prácticamente estoy viendo lo mismo, ¿no? Sin embargo, el impacto se va a ver considerado en cuanto al acreditamiento, en cuanto es a lo que van a pagar. Y entonces lo que me preguntaban hace rato, que si se podía visualizar, por ejemplo, con respecto a tasa general, tasa cero y demás. Aquí les estoy colocando, por ejemplo, este ejemplo en cuanto a ingresos, tasa general. Ujú. Yo estoy colocando aquí, supongamos que estos FDIs que les estoy colocando, es una persona, vamos a poner, no sé, qué prestación les gusta que realice. ¿Qué les puedo decir? Pues un despacho, justamente. Ujú. Tiene aquí, estoy desglosando los FDIs que está emitiendo por sus ingresos, y tiene sus ingresos por 10,000, 15,000, 2,000 pesos, ¿no? Lo que nos da un total de ingresos de 27,000 pesos. Desde luego, pues tenemos aquí el IVA trasladado, ¿no? Tenemos, como ya les expliqué, la definición de IVA trasladado, de IVA acreditable. Tenemos el IVA trasladado, que es lo que nosotros le estamos cobrando, en este caso, a nuestros clientes. Entonces, tenemos sobre este CFDI de 10,000 pesos, tenemos 1,600 pesos de IVA. De igual manera, sobre el de 15,000 pesos tengo los 2,400, sobre los 2,000 pesos tengo 3,320 pesos, y pues tengo un total de IVA trasladado de 4,320 pesos. Y aquí, para que puedan visualizar de lado, tengo los gastos que utilicé para efecto de desarrollar estos servicios. Ujú. Entonces tengo, supongamos que tengo igual 3 FDIs por gastos, y mis gastos estrictamente indispensables, desde luego. El primer CFDI lo tengo por 8,000 pesos, y el IVA que en ese momento se me trasladó por ese servicio fue de 1,280. Después tengo un CFDI por 10,000 pesos, y el IVA es de 1,600 pesos, y luego un CFDI de 1,000 pesos y el IVA es de 160 pesos. Me va a dar un gasto total de 19,000 pesos en cuanto a gastos, y el IVA derivado de esos gastos pues van a ser 3,040 pesos. Y haciendo la resta que les decía, también en uno de los ejemplos que puse, tengo mi IVA trasladado, o sea, que es decir, lo que yo le estoy trasladando al cliente por la prestación del servicio, menos el IVA acreditable, que es justamente lo que yo estoy pagando por los servicios que estoy ocupando para prestar este servicio. Y aquí es donde en este caso, lo que me preguntaban, no me acuerdo quién me preguntó, una de las dudas que era en cuanto a la cadena productiva, ¿no? Digo, en este caso estamos hablando de un servicio, pero por ejemplo, si fuese, no sé, por la enajenación de bienes, pues desde luego aquí se va a ver en los conceptos del CFDI, por ejemplo, se va a ver desglosado, no sé, si yo me estoy dedicando a vender, am, ¿qué les puedo decir? Salsas, por ejemplo, pues desde luego voy a traer aquí un efecto en cuanto a los gastos que tengo para poder vender este tipo de productos
Desde luego, y aquí va capciosamente, ¿no? Se los estoy colocando por el tema de los alimentos industrializados. Ujú. Tenemos que validar si se incluye o no como una tasa cero. Ujú. Pero aquí es donde se desglosaría prácticamente los gastos que estoy teniendo por la prestación o en este caso la enajenación de algún servicio. Justamente aquí es el momento. Desde luego, pues mientras más gastos tenga por la elaboración, pues más IVA acreditable voy a tener. Y así me da un IVA determinado que tengo que pagar, ¿no? Entonces serían los 1,280 pesos. Esto sí estamos hablando de ingresos a la tasa general. Ahora, vámonos a ingresos tasa cero. Ujú. En este ejemplo en particular, la prestación de servicio, enajenación, lo que ustedes, bajo el nombre que ustedes quieran colocarle, que se esté grabando como tal a tasa cero. Ujú. Entonces yo estoy emitiendo mis FDIs por los diversos eh, ingresos. A ver, ustedes ya estuvieron aquí en el curso y ya vieron, por ejemplo, enajenación de bienes que están grabados al 0%, a la tasa del 0%. A ver, díganme un ejemplo de los que ya platicamos para que podamos ser más didácticos en el ejemplo en particular. ¿Qué les gustaría que fuera la enajenación de bienes tasa cero sobre lo que ya vimos? Ujú. Medicamentos, pero pues vimos que tiene excepciones. Un ejemplo que les puse que se tenía que hacer un dictamen. Honorarios médicos. Ujú. A ver, pero de manera particular mejor, ¿qué les parece si platicamos o lo ponemos el ejemplo como hielo? Ujú. Que es justamente uno de los supuestos en cuanto a tasa cero. Desde luego les compartí también que, por ejemplo, bueno, el hielo y el agua es tasa cero siempre y cuando pues el agua no se encuentre en envases menores de 10 litros envasada. Eso sí lo platicamos, ¿va? Entonces, vamos a poner el ejemplo aquí del hielo. Entonces, yo estoy enajenando hielo, pues desde luego los ingresos que tengo los estoy facturando y pues tienen este efecto de tasa cero, ¿no? Entonces yo facturo y pues desde luego el desglose aquí en el IVA, pues lo va a traer a 0 pesos, de igual el siguiente CFDI, mis 15,000 pesos por 0 pesos, el otro CFDI por los 2,000 pesos va a quedar igual en 0 pesos y esto me va a dar un total de ingresos tasa cero de 27,000 pesos, ¿ok? Y luego voy a tener mis CFDIs por gastos, ujú, por los que sea que haya ocupado para prestar esta enajenación de hielo, ¿no? Desde luego voy a tener un arrendamiento, voy a tener, no sé si estoy ocupando, pues maquinaria, toda esa parte lo puedo colocar aquí y aquí se van a ir desglosando mis gastos. 8,000 pesos, que obviamente van a traer esa parte del IVA de los 1,280, 10,000 pesos, me va a traer el IVA de 1,600 y los 1,000 pesos que me va a dar un IVA de 160 pesos, teniendo gastos por 19,000 pesos y un IVA de 3,040 pesos. El efecto va a ser que en este caso el IVA trasladado, pues que yo traslade, pues es cero. Y el IVA acreditable son los 3,040 pesos. Me va a dar un IVA determinado, pues a favor de 3,040 pesos. ¿Están de acuerdo? Entonces, visualmente podemos ver como el beneficio que tendría el prestar este tipo de actividades. Ujú. Y aquí tenemos el tema de los exentos. Por eso les decía que ustedes podrían visualizar que es pues prácticamente lo mismo. De hecho, por eso dejé los mismos montos para que pudiera ser más sencillo visualizarlo. Entonces, a ver, denme un ejemplo de ingresos exentos.
Ujú. Bueno, la casa habitación efectivamente sí está exenta. Pero, por ejemplo, en una prestación de servicio, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, de las comisiones, los prestados en forma gratuita, por ejemplo, ¿no? A título gratuito. Entonces, bueno, supongamos que estamos desarrollando este tipo de prestación de servicios de forma gratuita y tenemos, por ejemplo, los ingresos que son exentos. Entonces, de igual manera tengo mis FDIs por 10,000, 15,000, 2,000 y pues me da un total de 27,000 pesos. Posterior a ello tengo el desglose del IVA y pues justo están exentos, ¿no? No se está causando. Pero de igual manera tengo mis gastos, mis gastos por la prestación de ese servicio, ¿no? Y pues ahí sí tengo el IVA que me están trasladando. De tal manera que aquí voy a tener en IVA trasladado, pues igual, voy a tener nada, porque no estoy trasladando nada, y luego voy a tener el IVA acreditable, lo que me va a dar un IVA determinado de menos 3,040, ¿de acuerdo? Porque, a ver, si pusieron atención, porque aquí es el efecto negativo y en la tasa cero es el efecto en positivo. Y esta es capciosa. Bueno, no capciosa, pero es de conformidad con lo que ya vimos. Ok, ahorita respondo tu duda. No sé quién aquí. Bueno, pues el efecto es por el acreditamiento. Exactamente, exactamente. Ujú, por el acreditamiento. Entonces, aquí en IVA acreditable, ustedes podrían visualizarlo así, pero no, debería ir aquí cero para que el IVA determinado tuviera el efecto en negativo. Entonces, aquí está la respuesta. El IVA de gastos y compra no será acreditable. Ujú. Por eso el efecto aquí al final es negativo. Este IVA acreditable debería estar en cero. Ahora regresamos a la otra pregunta que tenía aquí. Por estrategia fiscal se podría decir que es mejor caer en un supuesto de estar generando un IVA trasladado a tasa cero y generar IVA a tasa del 16% para generar un saldo a favor de IVA y con ello poder recuperar. A ver, voy a volver a leer con el ejemplo que se menciona de IVA a tasa cero. Ujú. Por estrategia fiscal se podría decir que es mejor caer en un supuesto de estar generando un IVA trasladado a tasa cero y generar IVA a tasa del 16% para generar un saldo a favor. Sí, claro, sí, 100%. Y es lo que les decía en un inicio. O sea, el tema es que ustedes puedan conocer los beneficios em, que se tiene derivado de cada una de las tasas que contempla la ley del IVA y desde luego que enfoquen o dirijan ese tipo de negocios eh, de producción, o sea, lo que estén desarrollando y también la estrategia fiscal. Más bien, no quiero decir estrategia fiscal, porque eso nos lleva a un tema de, este, pues sí, no quiero sonar como un tema de alguna evasión fiscal o algún tema así, ¿no? Que defraudación fiscal que nos pudiera llevar a otro tipo de conductas. No, sino que sí se puede analizar específicamente cuál es la actividad que se pretende desarrollar y el beneficio que tendría de aplicar cada una de estas actividades. Pero sí estoy de acuerdo con ello. O sea, realmente sí se podría encuadrar, por así decirlo, una conducta, desde luego, permitida bajo la norma de la ley, bajo el marco de la ley 100%, y poder ocupar este tipo de tasas en nuestro beneficio. Claro que sí, 100% se podría. Estoy de acuerdo contigo. Y pues bueno, hasta aquí la participación del seminario del día de hoy. No sé si les quede alguna otra duda, algún comentario. La verdad, Marco, te felicito. Una participación bastante activa en el seminario. Me gusta tener personas participativas en los seminarios. La verdad,
Muy buena tu participación. Muchas gracias a todos, de verdad. Desde luego, digo, desde el punto de vista normativo, quería que se llevaran esta parte de que conocieran la norma, que conocieran su estructura y conocieran estas ventajas de cada una, ¿no? Posteriormente, se debe elaborar, creo yo, un tema un poco más práctico. Sin embargo, sí quiero que se lleven las tasas, que sepan dónde pueden buscar y los beneficios que pueden tener a cada una de ellas. Por favor, a las personas que forman parte de GIA, no se me vayan a ir, porque voy a tomar. Ah, permítanme, aquí hay otra duda. No especifica la ley. Por un objeto, aquello que no. Sí, gracias, Salvador. Mira, anteriormente, justamente el no objeto era como todo lo que no se consideraba en la ley, ¿no? O sea, si no está en la ley regulado, es no objeto. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Sí hubo esa adición en cuanto a la definición del no objeto. Y pues básicamente ya nos dice la ley del IVA, ¿no? Oye, pues los no objeto van a ser los actos o actividades que el contribuyente no realice en territorio nacional, a grosso modo. Pero ya hay una definición y está en el 4A. Ujú. Sí, claro que sí, Juan. Dejo tu recomendación, un seminario especial para IVA región fronteriza. Sí, claro que sí, con mucho gusto yo paso la recomendación, porque sí, desde luego son temas ya muy, pues muy específicos, ¿no? Pero claro, paso la recomendación. Te agradezco mucho tu comentario. Pues muchas gracias a todos. Sí, justo, por ejemplo, el tema de plataformas digitales, lo comenté en un inicio, ¿no? Es uno de los capítulos recientes que se adicionó dentro de la ley del IVA, pero pues está grabado a tasa 16%. Sí, la verdad es que coincido también con sus comentarios. El tema del acreditamiento es un poco complicado de entender por el tema de la proporción. Sin embargo, claro que sí, lo, lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Por favor, las personas que son de GIA no se me vayan para tomar la asistencia. Listo, pues muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente viernes.